En esta oportunidad se va a hablar acerca de la fisiología de la temperatura corporal. Para empezar, tenemos que aclarar que la temperatura corporal se puede diferenciar en los distintos animales y estos se pueden clasificar en poiquilotermos y homeotermos. ¿Cuál es la diferencia en cada una de ellas? Pues comúnmente o popularmente llamados los poiquilotermos, también animales de sangre fría, ¿no? Muchas veces hemos mencionado, ¿no?, que animales como el sapo, la rana, la serpiente, ¿no?, los mencionamos como animales de sangre fría. Pero esta definición no es del todo científica y muy acertada. Si bien es cierto su temperatura es baja, los animales poiquilotermos no es que tengan la sangre fría en sí, sino que más que todo, como dice aquí, son especies que no pueden regular la temperatura corporal interna. O sea, ¿qué quiere decir que no puedan regular la temperatura corporal interna? Esto quiere decir que estos animales no van a sudar, no tienen un sistema termorregulador como los tienen los homeotermos. Es decir, si están en un ambiente muy caluroso, les va a ser muy difícil perder el calor. Si están en un ambiente demasiado frío, pues obviamente no van a poder calentarse. Entonces, por lo general estos poquilotermos tienen sangre fría porque la tasa de metabolismo basal de ellos es baja, entonces generan poco calor y por lo tanto su cuerpo es mucho más frío que que los homeotermos, ¿no? En contraste que los homeotermos sí tienen una temperatura basal más elevada, ¿no?, que los poiquilotermos. Entonces estos poiquilotermos más que todo están en su hábitat, ¿no?, por lo general, y sacarlo de su hábitat sería muy peligroso para estas especies, ¿no? Justamente porque estas no tienen esta capacidad para regular la temperatura. Y ejemplos de ellos tenemos los peces, los anfibios y los reptiles, ¿no?, los más clásicos y los más característicos. Luego tenemos los homeotermos. Bueno, los homeotermos, como podemos ver aquí un perrito, ¿no?, también llamados lo de sangre caliente, en contraposición, ¿no?, a los poiquilotermos. Y más que todo, los homeotermos son especies que pueden regular la temperatura corporal interna. Ejemplos de ellos tenemos los mamíferos y las aves. Y entre ellos estamos aquí los humanos, ¿no? Vemos ahí una imagen, ¿no? Eh, una imagen térmica, ¿no?, donde vemos ciertas áreas del cuerpo donde hay una mayor cantidad de calor, una mayor temperatura, ¿no?, dependiendo del área específica del cuerpo humano. Entonces vemos, ¿no?, que los homeotermos sí son animales que pueden regular la temperatura corporal, ¿no? Y esto va a ser diferente de especie a especie, ¿no? Por ejemplo, como vemos un perro, el perro regula, ¿no?, por lo general su temperatura con el jadeo, ¿no? Cuando vemos que el perro está haciendo ese sonido, sacando su lengua, ¿no?, característico, es porque está regulando su temperatura corporal, ¿no? Más que todo es que está enfriando. En un ambiente caluroso, el perro por lo general hace ese tipo de jadeo, se llama jadeo específicamente, para poder cambiar, ¿no?, la temperatura a nivel de las mucosas, ¿no? Y esto no va a incrementar la respiración normal o la respiración necesaria del animal, porque va a ser respiraciones muy superficiales. Es decir, este jadeo solo permite controlar la temperatura corporal, ¿no? Al enfriar las mucosas, ¿no? Justamente a nivel, ¿no?, de estas fosas nasales, donde justamente, bueno, más que todo el jadeo es prácticamente a nivel bucal, ¿no? Y enfría las mucosas y por ende disminuye la temperatura corporal de estos animales. Pero por otro lado tenemos un sistema un poco más complejo, el cual sería del humano, ¿no?, el cual vamos a explicar en esta pequeña exposición. Entonces aquí tenemos ya hablando directamente de la temperatura corporal a nivel de los seres humanos. Tenemos temperaturas en diversas situaciones, ¿no? Si bien es cierto, la temperatura en el hombre, en las personas, se puede medir a nivel oral, a nivel rectal, axilar, a nivel del oído, ¿no? Entonces, aquí tenemos distintos tipos de mediciones, ¿no?, clasificadas, ¿no?, en la escala de temperatura a nivel Fahrenheit y también escala de Celsius. La más característica aquí usada, ¿no?, en Sudamérica es la Celsius. Si bien es cierto, hay otros países que pueden manejar Fahrenheit, pero estos serían más que todo países que están por encima, ¿no?, de la línea ecuatorial. Ya estamos hablando de países europeos y entre otros, ¿no? Si hablamos de la temperatura rectal, ¿no? Vemos que, si bien es cierto, en esta tabla, vamos a primero identificar cuál es la temperatura normal basal
bueno, no basal, sino la temperatura normal, estable de una persona sana, sin un tipo de enfermedad y con ningún tipo de alteración. Entonces, este es el intervalo habitual de la normalidad, ¿no? Que va a oscilar entre las 36 y 37.5 grados centígrados. Esto va a diferenciar entre cada persona, ¿no? Lo más común es que sea 37 grados centígrados, pero no hay ningún inconveniente si la persona es de 36 grados o 36,5 grados centígrados. No quiere decir que es de sangre fría, por si acaso, si tiene 36 grados centígrados, ni que sea una persona fría, ¿no? Ni en la característica se hacen ese tipo de bromas, ¿no? Si bien es cierto, vemos aquí una temperatura mucho más baja que podría alcanzar los 35.5 grados centígrados. ¿Cuáles son? Las primeras horas de las mañanas y en climas fríos. Obviamente en climas fríos la temperatura corporal va a bajar. Pero ¿por qué vemos aquí primeras horas de la mañana? Si bien es cierto, el cuerpo humano sigue un reloj biológico, que es el ritmo circadiano. Entonces, en las primeras horas de la mañana, que aproximadamente son las 5 de la mañana, 4, 5, 6 de la mañana, es donde la temperatura es la más baja. Recordar eso, que es la más baja justamente por el reloj biológico, ¿no? Donde justamente en ese momento es donde no estamos haciendo ningún tipo de actividad, ¿no? Nuestro metabolismo basal es bien bajo, ¿no? Luego, bueno, unos pocos adultos sanos, muchos niños activos, ¿no? En 38 grados, emoción o ejercicio moderado. Esto es muy importante, recargar que el ejercicio va a elevar la temperatura corporal después de que sudamos, ¿no? Si nos sentimos calientes cuando hacemos ejercicio y sudamos. Emoción, obviamente, porque la emoción va a liberar, ¿no? ciertas sustancias, ciertas hormonas y van a incrementar también la temperatura. Bueno, en un ejercicio intenso es correcto que el ejercicio intenso puede hacernos subir la temperatura corporal hasta niveles muy altos, como 40 grados centígrados. Esto va a depender mucho de la temperatura ambiental y del estado físico de la persona, ¿no? De la persona que justamente esté realizando esta actividad física. Y si vemos aquí a nivel oral, ¿no? medidas por Fahrenheit, vemos también otros trabajos físicos, niños, intervalo habitual de normalidad, que serían lo mismo, y primeras horas de la mañana, solo que es en otra escala, ¿no? Ahora, en este cuadro de aquí abajo vemos las distintos tipos de temperaturas, ¿no? Sacas más que todo todos estos cuadros y definiciones, características y principales eh, puntos a determinar son sacados de dos libros muy importantes de fisiología, los cuales son el Guyton y el Boron, que muchos de los estudiantes de medicina han debido haber estudiado de estos libros porque son muy importantes y principales, ¿no? Más que todo el Guyton, que es el más conocido de entre ellos, ¿no? Justamente este cuadro de aquí es del Guyton y este cuadro, esta tabla ya de aquí es del Boron, ¿no? Aquí vemos los distintos tipos de temperatura, ¿no? Si vamos a la temperatura normal, aquí especifica que es de 36 a 38. Bueno, es un poco exagerado decir que 38 grados centígrados es una temperatura normal. Ya se podría estar clasificando como fiebre o una hipertermia, dependiendo si es de origen infeccioso o no. Pero bueno, en este libro los clasifica de 36 a 38. 34 a 36 no vamos para abajo, es una hipotermia leve. 30 a 34, afectación de la regulación de la temperatura. Si nosotros llegamos a un punto muy extremo en ambos lados, el sistema ya no puede con los mecanismos justamente de producción de calor y pérdida de calor que se va a explicar más adelante. Si nosotros bajamos la temperatura muy extremadamente, los mecanismos ya propuestos por nuestro cuerpo no va a poder compensar esa disminución o ese aumento. Entonces, si llegamos a una temperatura de 30 a 34, ya va a haber afectación a la regulación de la temperatura. Y 27-29 ya hay una falla de la pérdida de producción de calor. Ya no podemos producir calor por nuestros propios medios. Entramos en una fibrilación auricular, ¿no? Producto de esta hipotermia, ya una hipotermia severa, ¿no? Que podría conllevarnos a la muerte, justamente. Pero si nos vamos para el extremo, para hacia arriba, ¿no? Vamos 38-40, es una hipertermia, consecuencia de la fiebre del ejercicio, ¿no? Una fiebre nos puede dar una temperatura de 38.5, de 39 hasta 40. El ejercicio también aumenta la temperatura corporal. Es muy importante decir eso también, porque el ejercicio va a estimular, ¿no? El movimiento va a estimular que aumente la energía a nivel de los músculos, que se va a explicar más adelante, no se preocupen, pero el ejercicio también aumenta la temperatura.
Pero ¿qué pasamos si vamos a un extremo de 40 a 44? Esto ya es un golpe de calor intenso, el cual va a justamente causar un fracaso multiorgánico y posteriormente lesiones cerebrales, ¿no? Porque va a haber consumo de los factores de coagulación y va a haber una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces vamos a tener distintos tipos de alteraciones, ¿no? Eh, claro, si hay consumo de los factores de coagulación, eso quiere decir que vamos a tener distintos tipos de lesiones a nivel cerebrales, ¿no? Porque el cerebro justamente es uno de los lugares eh, que debemos cuidar, ¿no? Que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque si hay alteraciones cerebrales, es muy importante recalcar que las lesiones a veces cerebrales son irreparables, ¿no? Dependiendo de la extensión y de la duración de la lesión justamente. Entonces, aquí tenemos una balanza, ¿no? ¿Por qué tenemos una balanza? Porque prácticamente la temperatura corporal se rige en ese intervalo, ¿no? De normalidad. ¿Por qué? Por la producción de calor y por la pérdida de calor. ¿Y cómo es eso? Bueno, si nosotros tenemos frío, obviamente nuestro cuerpo va a decir que produzca calor. Entonces la producción de calor va a estar dado por estos puntos. Estos son los puntos más importantes y bueno, diría que son todos los puntos por los cuales la temperatura corporal por nuestros propios medios, es decir, no nos ponemos acostados a una fogata o no nos ponemos acostados a una estufa, sino que nuestro propio cuerpo puede aumentar la temperatura corporal con estos puntos que está aquí. Empezamos con la tasa metabólica basal de todas las células corporales. ¿Qué quiere decir? Esto es la tasa metabólica basal, o sea, en otras palabras, se quiere decir que es la energía mínima que tienen todas las células para poder realizar sus distintos tipos de funciones. Porque nosotros sabemos que las células de nuestro cuerpo, ¿no? Independientemente del lugar en donde esté o del órgano que sea, todas esas células tienen una tasa metabólica basal, es decir, necesitan una energía vital para cumplir sus funciones, ¿no? El corazón funciona a todo momento, ¿no? Y en un momento donde descanse. Entonces todas las células de nuestro cuerpo tienen una tasa metabólica basal. Y esa tasa metabólica basal produce calor, ¿no? Porque es energía, la energía que necesita para poder desarrollar sus distintos tipos de actividades, ¿no? Luego tenemos la tasa extra de metabolismo generada por la actividad muscular, ¿no? Esta justamente es dada, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, ¿no? Justamente especificamos anteriormente que la actividad física aumenta la temperatura corporal. Entonces justamente la actividad muscular a nosotros incentivar o mover distintos tipos de músculos a realizar actividades, lo que vamos a hacer es influir en ellos y vamos a incrementar la vasculatura a nivel muscular porque va a necesitar más energía, entonces va a haber mayor metabolismo a nivel muscular y todo esto va a generar mayor calor. Luego tenemos el metabolismo añadido generado por la tiroxina sobre las células. La tiroxina es justamente una hormona producida por la glándula tiroides, que estas van a justamente liberar la T3 y bueno, la tiroides, la T3 y la T4, ¿no? Eh, y justamente esta tiroxina lo que va a aumentar es el metabolismo de las células. O sea, la tiroxina justamente activa, o más bien dicho, ayuda a la activación del metabolismo basal de las células corporales, o sea, es decir, aumenta el metabolismo de cada célula, la tiroxina, producto justamente de esta liberación de tiroxina. Y también hay otras hormonas que pueden incrementar el metabolismo en cierta medida, ¿no? Pero no en tanta cuantía como la tiroxina. Podemos decir que la testosterona y la hormona de crecimiento también aumenta en cierta medida el metabolismo de las células. Luego tenemos el metabolismo extra ocasionado por el efecto de la adrenalina, la noradrenalina y la estimulación simpática sobre las células. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La adrenalina, noradrenalina, por lo general hemos podido observar estos tipos de nombres cuando nosotros tenemos una emoción intensa, ¿no? Cuánta adrenalina decimos, ¿no? Cuando pasó algo interesante o algo muy emocionante, algo muy, este, algo muy excitante para la persona, ¿no?
algo muy inesperado también podría ser, o una acción de peligro. Entonces, adrenalina y noradrenalina se liberan justamente por estos, justamente por este reflejo que el cuerpo liberado justamente por situaciones de estrés por las glándulas suprarrenales. Entonces las glándulas suprarrenales van a liberar estas y van a estimular, va a hacer una estimulación simpática sobre las células. Entonces va a haber un metabolismo extra, ¿no? Porque justamente lo que queremos hacer en la adrenalina es aumentar nuestra reacción, ¿no? El estrés lo que queremos es estar en modo alerta. Entonces para ello necesitamos mayor energía. Entonces energía, calor es un sinónimo prácticamente, pero no es lo mismo. Metabolismo adicional causado por la mayor actividad química de las células. Bueno, esto más que todo es un incremento no tan proporcionado, pero sí está dado, ¿no? Por estas células que justamente cuando quieren producir algún tipo de hormona, algún tipo de sustancia, van a tener que necesitar mayor cantidad de energía, ¿no? Mayor cantidad de metabolismo. Entonces, por ello va a haber un metabolismo incrementado justamente por la actividad química de estas células, ¿no? Y por último tenemos el metabolismo adicional necesario para la digestión, absorción, almacenamiento de los alimentos, ¿no? También llamada termogénesis alimenticia, ¿no? Justamente por eso sabemos, ¿no? Que cuando nosotros ingerimos algún tipo de alimento, el metabolismo va a incrementar, ¿no? Porque tenemos que pasar de distintos tipos de fases, ¿no? De digestivas, ¿no? Tenemos la digestión, la absorción, almacenamiento, ¿no? Todo estos son procesos químicos y todos estos procesos químicos obviamente van a incrementar el metabolismo. Y todo lo que sea incremento del metabolismo va a ser incremento en la producción de calor. Entonces estos son los mecanismos, por decirlos, naturales del cuerpo para poder subsistir o poder incrementar, ¿no? O poder tener la balanza en un intervalo adecuado de temperatura, ¿no? Y ahora tenemos por otro lado la pérdida de calor, ¿no? ¿Cómo es que perdemos calor? Más que todo va a estar dada por cuatro puntos importantes: conducción, radiación, convección y evaporación. En el boron, en el libro de fisiología, conducción y convección es uno solo, pero en el Guyton lo separan, ¿no? Entonces hay que hacer una ligera definición y algunos ejemplos acerca de cada uno de ellos, ¿no? Para poder entender cuáles son estas pérdidas de calor, cómo es que se realiza esta pérdida de calor, ¿no? Bueno, entonces para entender este homeostasis de la temperatura corporal, ¿no? Para mantener la balanza de acuerdo, tenemos la ecuación del equilibrio térmico. Más que todo el metabolismo, menos el trabajo ejercido sobre el ambiente, porque vamos a perder energía producto del trabajo, ¿no? Este es más que todo física, ¿no? La energía, o sea, todo el metabolismo, el calor que generamos, vamos a tener que restarlo por el trabajo sobre el ambiente, ¿no? Cuando levantamos cosas, cuando hacemos algún tipo de actividad, movemos algún objeto o hacemos algún desgaste físico ejercido sobre el ambiente, vamos a perder fuerza, bueno, vamos a perder energía en forma de fuerza, ¿no? Y esta es la producción de calor, ¿no? Más que todo la producción de calor neta. Pero, ¿cuál es la pérdida de calor? Lo vamos a restar con estas tres variables. Esta es una ecuación de equilibrio térmico dada por el libro Boron, porque aquí no están las cuatro variables que indica el Guyton. Acá está la pérdida de calor por radiación, pérdida de calor conectivo, que acá está conducción y convección, y pérdida de calor evaporativo. Esto va a ser almacenamiento de calor, ¿no? Si la S es positiva, esto quiere decir que vamos a tener un aumento del calor, la temperatura corporal va a aumentar. Pero si la S es negativa, esto quiere decir que estamos perdiendo mucho más calor. Porque si vemos si esto es mayor, el resultado va a ser negativo, entonces estamos perdiendo más calor. Pero si esto es mayor, el resultado va a ser positivo, entonces estamos aumentando el calor. Aquí tenemos otra tabla, ¿no? De la contribución del sistema del cuerpo de metabolismo en reposo, ¿no? Vemos que la tasa media de reposo, porque tenemos una tasa, como dijimos, un metabolismo basal de las células. Este va a ser la tasa media en reposo. Cuando una persona está sentada o echada sin hacer algún tipo de actividad, tenemos una tasa metabólica en reposo. Y esta tasa metabólica en reposo va a estar dada justamente por la respiración y circulación, porque nosotros tenemos que cumplir justamente estas funciones vitales muy importantes. Va a estar dada por 15%.
un 20% por el sistema nervioso central y los nervios, otro 20% por la musculatura en reposo, ojo, porque cuando estamos en actividad esto va a incrementarse a gran medida, y 45% por las vísceras abdominales, ¿no? Distintos tipos de órganos que tenemos a nivel abdominal. Entonces todo ello va a dar una tasa metabólica de 100 o 70 kilocalorías por hora, ¿no? Aproximadamente. Esta es la tasa metabólica basal en reposo. Pero si una persona hace ejercicio, esto podría triplicarse, cuadriplicarse, quintuplicarse hasta sextuplicarse. Sí, podría ser 600, 700, 800 kilocalorías por hora. Pero por eso tenemos justamente perder el calor. Vamos a perder calor porque si obviamente la musculatura esto va a aumentar muy mucho, esto también va a aumentar, todo por el ejercicio va a aumentar, tenemos que botarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, justo aquí tenemos un cuadro muy explicativo, ¿no? Que vemos que la temperatura central, la temperatura central va a estar dada más que todo por los órganos, ¿no? Órganos viscerales, más que todos hallados en el tronco, ¿no? En el abdomen. Y luego tenemos la temperatura a nivel de la piel, la temperatura que nosotros podemos apreciar, ¿no? Cuando tocamos nuestra piel. Son dos tipos de temperatura, ¿no? La que medimos con el termómetro es la central, por si acaso. Es por ello que se dice que una temperatura mejor tomada entre todas las tipos, o han dicho maneras de tomar la temperatura, sería mejor la rectal, porque no está en contacto con el ambiente. Es mucho más específica, entonces sería la más ideal, pero es la más complicada y un poquito más difícil de realizar en distintos tipos de situaciones. Entonces por ello se opta por los otros tipos de mediciones de temperatura, ¿no? La más conocida, la oral. Entonces aquí tenemos la temperatura central y la temperatura a nivel de la piel, ¿no? La parte periférica. Entonces, tenemos órdenes no termorreguladoras del sistema nervioso central. Control metabólico, control vasomotor y control de la sudoración. ¿Qué quiere decir esto, no? Que va a haber un control a nivel de metabolismo dependiendo si nosotros tenemos que incrementar el metabolismo o disminuir. Va a haber un control vasomotor. ¿Qué quiere decir este control vasomotor? Eso quiere decir que va a incrementar el flujo sanguíneo o va a disminuir el flujo sanguíneo dependiendo de qué es lo que queremos a nivel de la piel. Y control de la sudoración. Este más que todo es directamente en la piel. Que obviamente la sudoración es para botar el calor que tenemos incrementado, ¿no? O el exceso de calor, más bien dicho, que tenemos en el cuerpo. Entonces, la temperatura central, el calor transportado por la sangre desde el centro del cuerpo hacia la piel, vemos que va en esta dirección, ¿no? Si nosotros tenemos un incremento de calor, el calor va a ir atravesando los distintos tipos de capas, órganos, grasa, tejido subcutáneo y todas las capas de la piel para posteriormente liberarlo al ambiente. Aquí tenemos la conductancia fija del tejido mínima. ¿Por qué? Vamos a explicarlo más adelante, ¿no? Y el entorno ambiental, bueno, obviamente dijimos que la pérdida de calor va a estar por la evaporación, por la radiación, por la convección. Pérdida de calor desde la piel. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es este mecanismo que podemos ver, ¿no? De cual el músculo va a liberar calor, cómo es que evaporamos, cómo es que producimos radiación, cómo es que producimos convección, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen muy importante. Tenemos una entrada de sangre arterial, temperatura de la sangre arterial, ¿no? Que tenemos un músculo. Este músculo está en ejercicio, o sea, está realizando alguna actividad física. Entonces se van a contraer y van a producir distintos tipos de energía. Entonces el calor generado por el metabolismo muscular, porque va a haber un incremento del metabolismo muscular producto de la actividad física, menos el calor que pasa por convección del músculo de la sangre, porque justamente los vasos sanguíneos van a tener que irrigar estos músculos para producir, porque estos músculos tienen que nutrirse. Entonces cuando hay actividad física tienen que recibir mayor nutrición para poder realizar la actividad física. Entonces se va a incrementar el flujo sanguíneo y se va a perder esta energía, o de hecho el calor generado por el músculo va a pasar a la sangre por convección. ¿Qué quiere decir convección? Convección es el calor generado a cuerpos muy cercanos, a fluidos muy cercanos. Entonces, como esto está muy cerca al músculo, va a generar el calor, ¿no? La convección va a hacer que esta arteria
aumente su temperatura y vayas a la salida de sangre venosa. ¿Y qué es otro paso? Menos el calor que pasa por conducción del músculo a la piel. El músculo caliente va a pasar este calor a la piel. También, esta vez por conducción. Por conducción. Por conducción, es decir, el músculo que está en contacto con la piel va a pasar la temperatura, va a pasarle el calor, me dicho, a la piel. Y entonces esta es la manera en la cual el músculo libera su energía, ¿no? Porque si imagínate que el músculo no pudiera liberar su energía a los órganos, bueno, a los tejidos adyacentes, el músculo estaría demasiado caliente. Entonces esta es la manera por la cual el músculo libera su energía hacia los vasos sanguíneos y hacia la piel. Y posteriormente esto se va a liberar. ¿Por qué? Porque a los vasos sanguíneos también se libera, porque aquí podemos ver los distintos tipos de capas, ¿no? El tejido subcutáneo, la dermis y la epidermis. Subcutáneo es la parte más profunda de las capas de la piel. Y aquí vemos la anastomosis arteriovenosas y el plexo venoso. Entonces eso quiere decir que la mayoría de circulación de nuestro cuerpo en la piel va a estar dada por estos capilares, por esas arterias y por estos plexos. Es decir, llega a circulación. Y si llega a circulación va a llegar justamente la sangre con una cierta temperatura. Y si los músculos calientan la temperatura, esto va a permitir que la sangre pueda liberarse a través de la piel. ¿Por qué? Por convección también, por proximidad. Como la piel justamente está bien irrigada, este calor va a poder liberarse a través de la piel. Por convección también. Entonces es por ello que nosotros cuando tenemos mucho calor vemos que nos ponemos rojos. Es producto de la vasodilatación, incremento del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque como se pierde calor por convección, entonces si aumento la sangre a este nivel, voy a perder más calor a nivel de la piel. Entonces por eso es que se llena de sangre y nos ponemos rojitos cuando tenemos calor para perder justamente el calor. Y cuando hace frío nos ponemos blancos, no pálidos. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo. ¿Para qué? Porque si yo tengo frío no quiero perder calor. Entonces, si esto disminuye el flujo sanguíneo, no voy a perder calor. Bueno, voy a perder calor, pero en menor cantidad, ¿no? Eso es lo que se quiere justamente con los métodos. Bueno, vale recalcar que el 30% del gasto cardíaco, hasta el 30% del gasto cardíaco puede estar dado en estas anastomosis, en estos plexos venosos. Entonces aquí vemos un cuadro del gaito, que vemos en el eje Y la conductancia de calor por la piel por velocidad de vasoconstricción y esta es la temperatura ambiente en el eje X. Vemos que la vasoconstricción va a ser mucho más intensa cuando la temperatura ambiente baje, ¿no? Pero cuando empiece a estar a los 25 grados centígrados aproximadamente, la velocidad de vasodilatación va a incrementarse hasta 8 veces, lo cual estaba aquí en una temperatura ambiente baja. Eso quiere decir que en una temperatura ambiente mucho más alta va a haber un grado de vasodilatación mucho más intensa y a una temperatura ambiente muy baja va a haber un grado de vasoconstricción muy baja. Ojo que no podemos pasar los extremos porque nuestro cuerpo no puede tampoco hacer milagros, recordar eso. Entonces esto tiene sus límites, ¿ah? Es por ello que mire que la gráfica llega hasta 43, 49 y en temperatura bajas 10 grados centígrados, no podría ir un poquito menos, pero ojo que el sistema termorregulador, si bien es cierto, es un sistema termorregulador muy importante y muy bien hecho, no se puede controlar en ambientes extremos. Y bueno, aquí tenemos imágenes muy didácticas, ¿no? Acerca de justamente cómo es que se pierde calor, ¿no? Y cómo es que nosotros liberamos, ¿no? En un ambiente de actividad física, en un ambiente abierto y en una situación ideal en reposo. Vamos a ver primero el ambiente en actividad, ¿no? Vemos que el sol produce radiación solar, ¿no? Justamente por eso es que nos duchamos bloqueador, porque esta radiación solar nos puede causar un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, cáncer a la piel específicamente, ¿no? Entonces, la radiación solar va a incrementar, ¿no? Nuestra temperatura corporal porque es energía a nivel de radiación.
También tenemos la radiación térmica del cielo. Pero nosotros, ¿cómo es que votamos, no? Tenemos una radiación, sí, el Sol no es el único que hace radiación, también nosotros producimos radiación. Radiación del cuerpo, ¿ves? ¿Vemos? Radiación térmica del suelo, radiación solar reflejada. Pucha, veo radiación por todos lados, ¿qué pasa? Es que según las leyes de la física de la temperatura, ¿no? De la termodinámica, todo objeto que no tenga un valor de temperatura cero, o sea, que tenga temperatura corporal, que no sea cero, va a poder radiar, o sea, va a poder irradiar energía, o sea, va a emitir radiación. Entonces, nosotros no somos una persona con temperatura corporal de cero. Tenemos nuestra temperatura corporal, entonces todo objeto con temperatura corporal va a producir radiación. Entonces por eso es que producimos radiación. Todo produce radiación, mira. El suelo. Hasta se refleja. Es cierto, la radiación se refleja. Es por eso que el suelo va a reflejar la radiación. Es por ello que es mucho más caliente vivir en una ciudad con grandes edificaciones. ¿Por qué? Porque la radiación va a chocar con los distintos tipos de paredes y se va a incrementar el calor. En cambio es mucho más fresco vivir en el bosque, porque no tenemos todo este material que va a reflejar la radiación. Es por eso que cuando estamos en una ciudad muy ajetreada, con edificaciones muy importantes, la sensación de calor es mucho más alta, porque justamente va a haber reflejo de la radiación por las distintas partes que podemos encontrar. En cambio, en la naturaleza no va a haber ese tipo de reflejo, porque prácticamente la naturaleza es distinta, ¿no? No tenemos ese tipo de construcciones y es mucho más fresco porque el flujo de aire es mucho más importante en estos lados. Y ahora mencioné aire. ¿Qué tiene que ver el aire? Pues es muy importante la pérdida de flujo de aire por convección. ¿Qué sucede, no? Dijimos que la temperatura a nivel de nuestro centro del cuerpo va a liberar nuestro cuerpo a través de todo, va a tener que pasar a través de la grasa, tejido subjuntivo, dermis y epidermis y liberar a nivel por fuera de la piel, ¿no? Liberar justamente este calor. Y sí, nosotros liberamos calor, pero el aire influye mucho en ello. ¿Por qué? Porque al nosotros al liberar el calor de nuestro cuerpo a través de la piel, vamos a tener un manto, podría decirse como un manto de calor alrededor nuestro. Pero el aire va a llevar ese calor. El aire va a fluir, o sea, va a quitar ese calor, ese aire caliente que tenemos alrededor, porque nuestro cuerpo va a calentar el aire a nuestro alrededor. Pero el flujo de aire lo que va a hacer es llevar ese aire caliente y otra vez el aire, o sea, alrededor de nuestro cuerpo va a estar frío. Entonces por eso es muy importante en lugares donde hay un flujo de aire muy importante o muy rápido, donde hay un ventarrón, ¿no? Donde hay vientos importantes, tenemos mucho más frío, porque el calor que nosotros generamos va a ser llevado rápidamente por este flujo de aire. Entonces vamos a perder calor mucho más rápido si el flujo de aire es más intenso, ¿no? Físicamente lo podríamos explicar, sabemos que el calor es el movimiento de partículas, ¿no? Entonces el movimiento de partículas en el aire alrededor nuestro es muy rápido por el calor que generamos. Pero este flujo de aire va a mover esas partículas de aire y van a quedar estas partículas que no han sido alteradas por nuestro calor. Entonces nuestro cuerpo de nuevo va a tener que calentar ese aire y otra vez el flujo de aire va a llevárselo. Pero cuando el flujo de aire es mucho más rápido y mucho más intenso, el cuerpo no puede calentar el aire que está alrededor de nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a mantenernos bueno, podemos decir en este caso en un manto de aire frío constante, porque no vamos a poder calentar de manera muy rápida. El flujo de sangre a la piel, bueno, por convección dijimos, ¿no? Va el aire por convección. Flujo de sangre al músculo por convección, también dijimos, ¿no? La sangre, convección, todo convección por este lado, ¿no? Y por conducción es por el contacto directo, ¿no? Vamos a perder calor, contacto directo con, por ejemplo, objetos. En este caso tenemos una explicación mucho más detallada también en Guyton.
Bueno, me olvidé decir acá, ¿y cómo perdemos calor también? Por sudoración o respiración. Bueno, la respiración es una pérdida insensible por evaporación. O sea, la respiración también produce evaporación de agua, ¿no? Pero son pérdidas insensibles, ¿no? Aproximadamente 16-19 kilocalorías, ¿no? Bueno, kilocalorías no, 16-19 calorías perdemos por respiración. Cosa que no vamos a regular la temperatura corporal ni vamos a enfriarnos de manera exagerada por respirar. Solo son pérdidas diminutas, insensibles de agua, ¿no? Pero la sudoración sí es un método muy importante a nivel de nuestro organismo para poder liberar el calor generado, ¿no? Entonces aquí en este gaito, en esta imagen del gaito, vamos a poner una explicación un poquito más importante, ¿no? Aquí vemos un hombre sentado, en una situación ideal, en un cuarto, desnudo. Entonces vemos primero conducción a los objetos. La conducción a los objetos, como acá también dice conducción, va a estar dada por el contacto directo. Entonces vamos a perder 3% por un contacto directo cuando nuestro cuerpo está desnudo. Porque si ponemos ropa a la persona, ya cambiamos el escenario. Esto es un escenario ideal donde no hay tipo de, de alteración. Bueno, más que alteración, no hay un tipo de eh, fenómeno que pueda interrumpir el intercambio directo naturalmente, ¿no? Entonces, naturalmente, nosotros desnudos con un objeto vamos a generar calor y por conducción vamos a eh, perder calor 3% hacia los objetos. Esto va a depender mucho, ¿ah? Siempre va de menos a más. Es decir, si yo tengo un cuerpo más caliente y el objeto está frío, yo voy a perder calor porque yo soy el que tengo más calor. Entonces, el más caliente le va a dar calor al más frío. En este caso, el objeto. Es por eso que yo pierdo calor en este caso. Pero si el objeto fuera el más caliente, el objeto va a calentarme a mí porque yo soy más frío. Entonces, eso es muy importante. Por eso expliqué el calor es el movimiento de las partículas. Cuando un objeto está frío, las partículas no están en movimiento porque el calor es la energía cinética producto del movimiento de partículas. Entonces, si está frío, el movimiento de partículas no va a ser muy alta. O sea, va a ser un movimiento de partículas lento. Entonces, este movimiento lento no va a producir calor y no puede generarme calor a mí. Pero yo sí le puedo pasar calor a él porque mi movimiento de partículas es más alta o más rápida que la otra persona o objeto. Ahora aquí tenemos la conducción a la atmósfera. O sea, la de la piel hacia la atmósfera, ¿no? Y lo menciona como convección. Cuando hay corriente de aire lo menciona como convección. Le dijimos, no hay flujo de aire. Y la radiación de ondas de calor es la más importante de las pérdidas. ¿Por qué? Porque es 60%. Perdemos 60% de calor por radiación. Ahora aquí ya tendría mucho sentido, ¿no? Cuando nosotros vemos en ciertas películas, series o libros que mencionan que cuando tienen frío, cuando están en ambientes muy fríos, estar abrazados desnudos salvaría a la persona, ¿no? De algún tipo de hipotermia o de un grado, ¿no? De frialdad. Es cierto, porque si hay dos cuerpos desnudos, aparte de la conducción directa de piel con piel, tenemos la radiación directa. Entonces, radiación, conducción, convección, vamos a tener todo directo, de piel a piel. Entonces vamos a generar calor entre nosotros. El más caliente, la persona que tiene una temperatura corporal más alta, le va a pasar la temperatura al más frío. Y va a haber un equilibrio entre ellos, ¿no? Va a producirse un equilibrio entre ellos y van a mantenerse en una temperatura adecuada. Van a ser como un sistema entre ellos, si hay dos personas desnudas. Y por último tenemos la evaporación, que es un 22%. No diríamos que no es muy importante, ¿no? La radiación es más importante porque puedo perder 60%, es cierto, pero ¿qué pasa si el ambiente es mucho más cálido? Si el ambiente es mucho más cálido, yo no voy a perder radiación. Más bien dicho, el ambiente cálido, dijimos que de caliente a frío va, entonces si el ambiente es más caliente, voy a yo aumentar mi temperatura corporal por radiación producto del ambiente.
Entonces, este método, cuando el ambiente es mucho más cálido, no voy a poder ejercerlo porque me está ganando el ambiente en calor. Conducción a la atmósfera, también. Ambiente cálido, no puedo tampoco. Los objetos van a estar calientes, tampoco. Entonces, me bloqueaste radiación, me bloqueaste convección, me bloqueaste conducción. ¿Qué puedo hacer? Solo me queda evaporación. Justamente ese es el método más eficiente y más rápido para poder liberar temperatura corporal central cuando el ambiente es muy caliente. Este es el único medio por el cual podemos liberar calor cuando estamos en ambientes muy cálidos. Recordar ello. Es por ello muy importante las glándulas sudoríparas y sudar. Algunos piensan que sudar es algo antigénico, ¿no? Qué asco, está sudando. Estamos regulando nuestra temperatura corporal, no es algo asqueroso. Si bien es cierto, el sudor está compuesto por sodio, cloro y otros tipos de solutos, que no es más que distintos tipos de sustancias. Y si bien es cierto, puede oler sí, dependiendo del lugar, pero es más que todo una regulación de la temperatura corporal. No es algo del otro mundo, ¿no? Algunas personas, ¿no? Se exageran, ¿no? Cuando ven a alguien sudando o se burlan. Es una liberación natural y muy importante del cuerpo humano. Ahora aquí tenemos la parte más, bueno, antes de ir a esta parte, me olvidé decirles que los gorditos, ¿por qué sienten más calor que los flaquitos? Justamente porque yo dije que la pérdida de calor aquí justamente va a estar dada del flujo de sangre en la piel, ¿no? El flujo de sangre al músculo y después de todo eso hacia el ambiente, ¿no? Pero del centro del cuerpo tiene que pasar por distintos tipos de estructuras. Y una de ellas es la grasa. ¿Qué sucede aquí? Que la grasa disminuye el paso del calor hasta un tercio. O sea, disminuye la velocidad del paso del calor. A mayor cantidad de grasa va a disminuir más la cantidad de calor que se pueda diseminar o que pueda liberar a través de la piel. Entonces por ello que los gorditos, al tener una mayor masa eh, de tejido graso, van a liberar en menor cantidad la energía producida a nivel central, en forma de calor. Entonces es por ello la explicación científica por la cual o sea, las personas gorditas, liberan o sienten más calor que las personas flacas. Y las personas flacas, por el contrario, tienen más frío en ambientes más fríos que los gorditos, ¿no? Más que todo es ello. Y este es un escenario ideal, dijimos. Pero si una persona tiene una ropa, se reduce. Reducimos todo. Reducimos la radiación, reducimos la conducción, reducimos la convección y reducimos la evaporación también. Sí, eso es cierto. Todo depende de esto. De esto es una condición ideal. Con ropa, como está acá, la ropa va a impedir, ¿no? Vamos a el flujo del aire. El flujo del aire no va a ser el flujo de aire normal que nosotros está recibiendo nuestra piel. Si nosotros tenemos una casaca, el flujo de aire va a estar dentro de la casaca, ¿no? Entonces vamos a calentar ese aire dentro de la casaca. Y por eso nos mantenemos más calientes que el ambiente. ¿Qué más? Aparte del aire. Eh, la radiación. Nuestra ropa no refleja la radiación de una manera ideal, pero podría hacerlo si tuviéramos una capa fina de metal, de oro o de plata en la ropa y la radiación reflejaría de nuestra ropa a nuestro cuerpo y no perderíamos calor. Pero la ropa no tiene ese tipo de refuerzo metálico, ¿no? Sería un poquito difícil, ¿no? Tal vez en adelante, en el futuro, tal vez se creen este tipo de ropa, ¿no? Pero para perder radiación tendríamos que ponernos un montón de ropa. Es por ello que cuanto más ropa nos ponemos, la radiación que perdamos va a ser menor. Es por ello muy importante abrigarse cuando tenemos frío, ¿no? O cuando es un ambiente muy frío. Porque disminuimos la pérdida de calor por convección, disminuimos la pérdida de calor por radiación y también por la de conducción. Entonces es muy importante ello. Bueno, y la evaporación va a estar dada también por
factores ambientales, ¿no? La temperatura del aire y la humedad del aire. Si en un ambiente muy húmedo, la evaporación no va a ser la adecuada, porque el gradiente de presión del vapor de agua y del ambiente va a ser muy alto, entonces para que se evapore va a ser mucho más difícil. Pero en un ambiente seco, nosotros podemos evaporar mucho más agua y sudamos más. Por ejemplo, en un desierto, es por ello que nosotros podemos evaporar mucho más fácil, podemos sudar mucho más fácil, porque se evapora por justamente la humedad. La humedad es la que impide, aumenta o disminuye la cantidad de evaporación que podemos producir por la sudoración en nuestro cuerpo. Y bueno, aquí tenemos la última parte, dada no por el, el cerebro, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cerebro? Es muy importante, porque hablamos de cómo perdemos calor y cómo se produce calor. Pero ¿quién es el que regula el calor en sí? ¿Quién es el que hace que la sangre aumente, que haya vasodilatación? ¿Quién es el que hace que la sangre disminuya, haya vasodilatación? ¿Quién es el que hace que nos abriguemos cuando sentimos fríos? Pues todo eso va a estar dado justamente por nuestro grandioso cerebro, pero específicamente hablamos del hipotálamo. Aquí vemos un cuadro, bueno, una imagen que nos ilustra muy bonito en dónde se encuentra el hipotálamo. Aquí tenemos, ¿no? El hipotálamo. ¿De qué hay parte del hipotálamo hablamos? Porque tiene distintos tipos de partes. Hablamos del hipotálamo en la parte preóptica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las neuronas sensibles al calor. Aquí hay un montón de cantidades de neuronas sensibles al calor. También tenemos al frío, pero en menor cantidad. Pero la mayor cantidad de neuronas que encontramos en este nivel son las del calor. Y tenemos hipotálamo dorsomedial, que son neuronas controladoras de la termogénesis también. Entonces, este es el centro termorregulador importante, es nuestro termostato natural del cuerpo del ser humano. ¿Por qué? Porque vemos aquí, ¿no? El hipotálamo dorsomedial, neuronas controladoras de la termogénesis. La dorsomedial es como que el centro que determina todo también. Del hipotálamo periódico va al dorsomedial. Pero lo más importante que aquí vemos es que da la orden de escalofrío. ¿Recuerdan cuando tienen frío? Empezamos a temblar. Ese es el escalofrío. Ordena el tejido adiposo marrón. ¿Por qué? Hablamos, ¿te acuerdas de la tasa metabólica? Sí, y el tejido adiposo marrón aumenta el metabolismo. Estas células del tejido adiposo marrón aumentan en gran cantidad la temperatura. La termogénesis eh, podría llamarse química. Y esto más que todo, el tejido adiposo marrón es en mayor cantidad ahí en los bebés. Sí, en los bebés. Porque su sistema termoregulador no está muy bien adecuado como un adulto. Entonces tienen este tejido adiposo marrón para poder aumentar la temperatura corporal cuando sea necesario. Los adultos tenemos en menor cantidad, pero los bebés tienen mucha mayor cantidad que los adultos. Esto se va perdiendo conforme pasa el tiempo. La orden vasomotora, ¿qué es esta? El calor transportado por la sangre del centro de la piel. Ah, flujo sanguíneo, vasodilatación o vasoconstricción. Y también la orden de sudoración, si sudamos o no sudamos. Entonces, aquí tenemos información sobre la piel, termorreceptores de la piel, ¿qué es esto? Y pérdida de calor hacia el ambiente. La pérdida de calor hacia el ambiente sabemos, ¿no? Pero a nivel de la piel tenemos termorreceptores. Así como en el hipotálamo pleótico tenemos mayores cantidades de neuronas sensibles al calor, en la piel tenemos termorreceptores de la piel para calor y frío, pero en mayor cantidad de frío. Sí, tenemos más termorreceptores de frío. A temperatura ambiente sentimos mucho más el frío que el calor. A nivel de la piel. Entonces, estos termorreceptores van a informar al hipotálamo preóptico si está haciendo frío o si está haciendo calor. Pero no solo son ellos. También hay termorreceptores a nivel de las vísceras que no se pueden visualizar en este cuadro. Pero también hay. Y esta temperatura central también va directo al hipotálamo. Porque no solo la temperatura a nivel del ambiente, porque la termorreceptor de la piel nos está indicando la temperatura ambiental. También tenemos que saber la temperatura a nivel dentro de nuestro organismo. Y hay termorreceptores adentro.
que también van a dar información al hipotálamo si nos encontramos en un estado de exceso de calor o de disminución del calor. Entonces, para entender ello tenemos que ver las conexiones nerviosas que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces empezamos con los somas, de receptores de calor y frío, que encontramos en los termorreceptores, ¿no? Estos termorreceptores de calor y frío que justamente detectan si está caliente o si está frío, van a justamente conectarse con los ganglios sensoriales de los nervios espinales. Aquí en los ganglios sensoriales de los nervios espinales van a hacer sinapsis con los axones de la asta dorsal, de la médula espinal. Aquí hablamos de la médula espinal, la asta dorsal. Y aquí son las neuronas térmicas de segundo orden, o también llamadas neuronas o también llamadas la segunda neurona. Los que han visto neurología se le llaman primera, segunda, tercera, cuarta neurona según de las vías. Esta es una vía termorreceptora. Aquí está en la asta dorsal la segunda neurona. Posteriormente llegando la información más arriba, va subiendo, ascendiendo, llega al tálamo. Porque el del asta dorsal se va a dividir en dos partes. Una se va al tálamo y otra se va al núcleo parabranquial. A nivel del tálamo te puede llegar al nivel de la corteza. Y en el tálamo está la neurona de tercer orden o la tercera neurona. Y en el núcleo parabranquial también está la neurona de tercer orden, pero el núcleo parabranquial va a ir al hipotálamo preóptico para darle su información a ella, ¿no? En el tálamo va la corteza. ¿Por qué tiene una conexión directa con el tálamo? Sí, porque esta es la termogénesis conductual. Es muy importante ello. Justamente hablé de que una persona siente frío. ¿Por qué sentimos frío? Justamente por esta vía del tálamo que va a la corteza. La corteza es esta parte del cerebro. O sea, manda la información somatosensorial. Nosotros sentimos el frío o el calor, producto de esta vía, ¿no? Soma, ganglio sensorial, hasta dorsal, médula espinal, sube al tálamo y por último a la corteza cerebral. Y aquí está la termogénesis conductual, que nos indica que nos abriguemos o que nos quitemos ropa según sea necesario. Pero por otro está el núcleo parabraquial, que va al hipotálamo preóptico. Y aquí tenemos la neurona preóptica. Esta neurona preóptica va a estar dada por la inhibición sobre vías eferentes descendentes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos en el hipotálamo preóptico, en el núcleo parabraquial al hipotálamo preóptico. Este es el sistema autónomo, que nosotros no podemos controlarlo, ¿no? O sea, nosotros no decimos si quiero sudar o si que quiero producir escalofríos, no, es algo autónomo. Entonces están las neuronas preópticas. En las neuronas preópticas del hipotálamo preóptico va a haber inhibición sobre vías eferentes descendentes. ¿Por qué? Porque dijimos que había neuronas sensibles al calor, sí, en mayor cuantía. Sí se han encontrado neuronas sensibles al frío, pero casi la mayoría son sensibles al calor. Entonces, estas neuronas preópticas van a producir la inhibición sobre vías eferentes descendentes. ¿Cuáles? Las neuronas preganglionares simpáticas. ¿Qué es lo que van a impedir aquí? Estos inhiben la vasoconstricción. Las neuronas preganglionares simpáticas van a inhibir estas neuronas preganglionares simpáticas y estas neuronas preganglionares simpáticas son las que producen la vasoconstricción y el tejido adiposo marrón también, justamente la termogénesis a nivel de este tejido adiposo. Entonces, si inhiben estas neuronas preganglionares simpáticas que van a justamente producir la vasoconstricción y el tejido adiposo marrón, entonces si inhibo vasoconstricción va a haber vasodilatación y si inhibo tejido adiposo marrón no va a haber este aumento de metabolismo extra. Entonces voy a tener pérdida de calor. Y inhiben las motoneuronas alfa, muy importante. ¿Por qué las motoneuronas alfa? Las motoneuronas alfa justamente están localizadas, bueno, más que localizadas, son las que producen este escalofrío, esta tiritona se llama también. Este movimiento, ¿no?, que hacemos cuando tenemos frío, el típico escalofrío, está dado por las motoneuronas alfa. Pero estas neuronas preópticas van a inhibir estas cuando hay calor. Pero cuando hay frío, no va a haber esta inhibición. Entonces se van a activar las neuronas preganglionares simpáticas, vasoconstricción, motoneuronas alfa, escalofríos y aumento de temperatura. Y aquí tenemos la tasa media de descarga de impulsos, ¿no?
Más que todo esto es para poder comprender un poco más, ¿no? Fibras de los receptores de frío. Cuando la temperatura de la piel es mucho más baja, la tasa de descarga de impulsos de los receptores de frío van a ser mucho más intensos que cuando la temperatura de la piel es caliente. Pero cuando la temperatura cálida es caliente, la tasa de impulsos va a ser mucho más alta en esta fibra de los receptores de calor. ¿Para qué? Para mandar toda esta señal por estos distintos tipos de estructuras y para llegar, ¿no?, al hipotálamo, a la parte preóptica más importante. Si bien es cierto, no es que no sea importante el tálamo y corteza cerebral, la parte conductual, pero la parte más importante es el núcleo parabraquial y a las neuronas preópticas. Y más que todo eso sería, ¿no?, la fisiología de la temperatura corporal y cómo es que el cuerpo puede producir, disminuir, perder o ganar calor, dependiendo de sea necesario, ¿no? Muchas gracias.